Ahora, bueno, hablar de que lo que es, o qué son más bien las visualizaciones. Aquí nosotros nos enfrentamos con el tema de las visualizaciones, qué es lo que vamos a lograr con las mismas, y que usted sepa cuál es el objetivo de esa visualización. O sea, usted entender y transmitir información, debe tratar de hacerlo con los medios más potentes. Utilizar todos los recursos que usted tenga, pero para eso yo mencionaba que hasta saber qué gráfico y qué color utilizar era muy, muy importante. O sea, exageradamente importante. O sea, la parte que usted debe de ponerle más énfasis, eh, esa es la parte donde dice transmitir información. O sea, esa va a ser la clave de una visualización. No es enredar a la persona. Por eso se dice que quizás utilizar mucho gráfico en un dashboard eh, no quiera decir que tú vas a llegar a tu objetivo, sino tú tienes que saber quién es tu audiencia. Eso es lo primero. Estar claro cuál es tu objetivo para luego hacer esa transmisión de esa información y que ese mensaje sea transmitido de una manera clara. Ahora bien, ¿quién nos va a permitir a nosotros tener esa potencia para transmitir esos datos? Las visualizaciones. O sea, esas visualizaciones te va a permitir a ti obtener esa potencia para tu sistema de visión. O sea, ustedes saben desde niño, se le dicen a uno, mira, cuando se le están enseñando, ustedes ven a esos niños de primaria, maternal, siempre se utilizan gráficos. ¿Por qué? Porque memorizan la información. El cerebro graba las cosas más rápido de manera visual. Por eso que una de las técnicas bueno, lo que han tenido la oportunidad de hacer alguna técnica de memorización o entrenamiento cerebral, siempre te hablan de que las cosas tú debes de imaginártelas con historias, visualizaciones. Cuando tú quieres recordar algo a largo plazo, es interesantísimo cuando tú te imaginas una historia y tú lo ves. Es difícil que a ti se te olvide, al igual que las asociaciones. Entonces, ¿qué mejor cuando yo quiero que una audiencia entienda el mensaje que yo quiero transmitir que utilizar las mismas? O sea, ¿qué mejor que utilizar las visualizaciones? Entonces, esas mismas visualizaciones vamos a mencionar dentro de los objetivos de la visualización. O sea, como mencioné, grábese eso, es transmitir información. O sea, yo voy a transformar los datos que yo capturé, que yo transformé en una información entendible. Pero ¿cómo yo la voy a hacer entendible? Obviamente usted conociendo el objetivo, conociendo la audiencia, como lo dije anteriormente. O sea, debe estar claro con esas dos cosas. Debe estar muy claro. No es lo mismo un gráfico para gestión de operaciones que unos gráficos explicando la parte operativa. Puede ser el mismo tema quizás, pero el gráfico que usted va a utilizar, el nivel de educación de una persona u otra es totalmente diferente. Quizás, si usted lo lleva muy simple, el gestión de operaciones como que no se va a emocionar. Pero está muy simple, eso lo puedo hacer yo en un Excel. Esos son los grafiquitos que yo tengo en Excel, lo primero que va a decir. Ahora, ¿qué yo presento en una visualización? Todos mis datos, una parte, ¿qué es lo que voy a presentar en esa visualización? O sea, usted como diseñador de visualizaciones debe elegir los datos que va a mostrar. Usted debe identificar las características. O sea, usted debe de encontrar las propiedades que se adaptan mejor a los objetivos que usted tiene. Usted lo que quiere transmitir es un mensaje claro. O sea, un mensaje claro que sea fácil de decodificar y entendible, sobre todo entendible. Que eso es lo que usted está buscando cuando hace las visualizaciones. Dentro de las visualizaciones, usted la puede clasificar en estas visualizaciones que tienen un sinnúmero de dimensiones, pero yo sé que, bueno, yo creo que una de las tareas yo le pedí
que realizaran una infografía. No recuerdo bien si lo llegué a hacer. Yo suelo pedir mucho las infografías, porque yo entiendo que las infografías son un tipo de visualización, vamos a decirlo así, que te ayudan a la carga visual. Es una manera creativa. O sea, la manera de tú transmitir un mensaje con una infografía, la verdad, la creatividad tiene que ser muy alta. ¿Por qué? Porque tú con un poco texto y una simple imagen, tú te puedes prácticamente estudiar, ponle hasta un capítulo, presentarlo en una infografía. O sea, las infografías son muy, muy poderosas. Incluso los dashboards que tú haces en Power BI van a ser como muy parecidos a lo que son las infografías. O sea, usted va en una infografía, usted va a presentar pocos datos. O sea, porque casi siempre usted lo va a representar de una manera manual. O sea, van a ser muy específicas. Muy específicas. O sea, usted va a utilizar diferentes artesanías y usted va a estar limitado realmente a la cantidad de información que usted puede presentar o transmitir. Entonces te va a obligar a que tú elijas realmente la data importante. Y obviamente la estética te va a ayudar muchísimo con el tema de las infografías. ¿Qué tenemos con las visualizaciones? Como dice ahí, las puedes clasificar de las siguientes características. Son generadas de manera algorítmica, aunque siempre o casi siempre hay retoques manuales para reforzar el mensaje. Son fáciles de regenerar con diferentes datos o añadir nuevas dimensiones. Estéticamente limitadas, las infografías son mucho más ricas y nos permiten transmitir y tratar un mayor número de dimensiones y medidas. Se dice visualizaciones, exploración versus explicación. O sea, es importante que usted identifique el tipo de visualización que usted tiene, que usted va a hacer o que usted tiene, porque cada una tiene un propósito diferente. O sea, la de exploración son adecuadas cuando usted tiene un conjunto de datos y no sabe qué son o qué te dicen. Ahí es importante el tema de la exploración. La de explicación, vamos a decirle así, son adecuadas cuando usted conoce lo que no puede decir con los datos. Los conocemos y si queremos verlo de otra manera, tenemos el dataset normalizado y entendemos sus relaciones. O sea, cuando usted entiende, prácticamente su objetivo es comunicar. O sea, usted lo que quiere comunicar, lo que le dicen los datos a usted. O sea, podría decir que las visualizaciones explicativas son la parte de comunicación y explicación de los datos. Ahora, ¿en qué se enfocan estas? Usted esas se van a enfocar en que comunique claramente lo que se quiere decir. No sé si lo tenía acá. Ser fácilmente entendible, eso es lo que busca. Ahora bien, ¿cuál es la clave en el proceso? Como dicen aquí, usted tiene objetivo, audiencia y los datos. O sea, grábese eso, que eso lo estaba mencionando. O sea, toda visualización tiene un objetivo. Entonces, la primera pregunta que usted se debe hacer, ¿estoy ante una visualización exploratoria o explicativa? Esa es la primera pregunta que usted se debe hacer. ¿Para qué? Para poder crear el foco, para poder definir sus objetivos. Usted debe hacerse esa pregunta. La audiencia. O sea, ¿qué es lo que usted le va a presentar a esa audiencia? Hacer las cosas de la forma más simple posible. O sea, usted lo que va a aplicar el conocimiento ahí y comenzar a hacer los mejores dashboards que usted pueda realizar. Los datos. ¿Cuáles son los datos que voy a presentar? ¿Qué cantidad de información? Grábese eso. Usted va a tener datos y tipos de visualización y sus tipos. Usted va a tener un orden natural que determina si una propiedad visual tiene un orden natural. Su cerebro. O
sea, son esas visualizaciones que tienen ejes, longitud, tamaño, propiedades que no tienen orden natural, los colores, la forma, el tipo de línea. O sea, el color no tiene un orden natural. ¿Por qué? Porque no es identificado de esa forma por el cerebro. Porque usted no va a identificar el brillo, la saturación. El cerebro no lo va a identificar automáticamente. Incluso aquí se utiliza mucho el tema de los GEPA cuando usted está haciendo ciertos análisis. Usted le va a aplicar leyendas para enriquecer más su tema de visualización. O sea, son muchas cosas que realmente se trabajan. Números de valores distintos. Eso es lo primero que usted debe identificar. Si hay una variable cualitativa, o sea, la variable cualitativa se refiere a características, o cualidades que no pueden ser medidas con números. Si son categóricas, si son variables cualitativas ordinales, o sea, vamos a poner así, que presentan una modalidad no numérica. Por ejemplo, la nota de un examen fue aprobado, fue sobresaliente, suspendido, etc. Las variables cuantitativas, la variable discreta, o sea, la variable discreta es la que toma valores aislados. O sea, no emite valores intermedios entre dos valores específicos. La variable continua, o sea, son las que pueden tomar valores comprendidos entre dos números. Bien, acá, vamos a verlo aquí. Cuando dice formatos cuantitativos y de comparación. Una de las partes más importantes, saber seleccionar tu gráfico. O sea, usted debe saber seleccionar su gráfico. Y algo muy importante, mire, cuando usted trabaja con visualización, usted tiene que hacerse un experto en colores. Yo sé que quizás ustedes han escuchado el tema de que algunos colores le afectan a las personas, cuál llama más la atención para X cosa. Incluso hay muchos estudios donde te dice que aproximadamente el 7% de la población tiene problemas para ver correctamente los colores. No sé si ustedes recuerdan una vez que se hizo viral el tema de un vestido, de qué color es este, de qué color es el vestido. Y alguna gente lo vean de un color, otros lo vean de otro. Pero era por el mismo tema de los colores que había una cantidad de personas que tienen ese problema de detectar bien los colores. Ahora, también es importante de determinar que los colores también se asocian. O sea, tienen un fuerte significado de saber que es rojo, de peligro, ya el verde próspero. Imagínate tú en un gráfico. O sea, tiene como ese significado, vamos a llamarle natural. ¿Por qué? Porque imagínate que tú le pongas en un gráfico la ganancia y tú lo pongas roja y la pérdida tú la pongas verde. O sea, tú sabes que automáticamente el cerebro asocia lo rojo con peligro, con pérdida. Es porque estamos hablando de un gráfico de finanzas, obviamente. O sea, eso tenemos que tomarlo mucho, pero mucho en cuenta. Ahora, uno de los gráficos, vamos a poner el gráfico de barras, es excelente para comparar valores dentro de una categoría o entre categorías. Muy recomendado para los datos discretos. O sea, si usted va a utilizar, por eso es importante saber también con lo que yo mencionaba ahorita, o sea, esta parte de acá donde yo te mencionaba los tipos de valores. O sea, es importante saber la variable cualitativa, la categórica, qué es cada uno. Entonces, para yo saber qué gráfico voy a utilizar. O sea, si o de barras, datos discretos. Para los datos continuos, chequealo, grafícalo con uno de línea. Otro interesante, los histogramas. O sea, son muy utilizados, sobre todo en Machine Learning, muy utilizados. Sobre todo para ver las distribuciones que tienen algunos datos. O sea, su objetivo es mostrar la distribución de los valores entre los posibles valores.
para entender la distribución de esos datos. Eso es lo que buscáis. Gráficos de líneas. O sea, esa va a ser su primera opción para datos continuos. Como usted se va a enfrentar contra datos continuos, los datos de línea va a ser su primera opción. O sea, no busque otro. Si usted ve que ahí no se le ve bien, bueno, usted puede experimentar con otro. Pero esa es su primera opción. Cuando se trata de datos continuos. O sea, para enseñar tendencias son excelentes. La variable está normalmente en el eje de la X, bueno, perdón, en el eje de la Y, y van evolucionando conforme al eje de la X. Entonces, eso es muy importante. Acá también usted va a tener los gráficos de Tarta, muy utilizado también. O sea, usted va a comparar una parte con el todo. O sea, eso es importante manejarlo. O sea, también para identificar partes importantes, o traer, vamos a decir, un foco a una parte de la investigación, que se vea, que resaltó más ante las demás. Bien, bien interesante ese tipo de gráfico. Las tablas, muy utilizadas. O sea, como usted requiere precisión en los datos, bueno, yo voy a utilizar tablas o un tree maps o un heat maps. Viene siendo un tree map, viene siendo así. O sea, cuando yo tengo un tree map, voy a utilizar, son exactamente para mostrar jerarquías y valores. O sea, cada elemento de la visualización se va a representar con un color. La celda va a tener un tamaño, va a tener también sus leyendas. Y los heatmaps, muy utilizados, donde son gráficos con dos ejes, en los que los colores representan variaciones en los valores, o rangos de valores, por así decirlo. Y para mencionar algo, que viene siendo nuestro tema de hoy, o herramienta de hoy, a tratar, viene siendo que es Power BI. O sea, ¿qué es Power BI? En la página de Microsoft te lo menciona claro. Es un servicio, dice así mismo, un servicio de análisis de negocio. Un servicio de análisis de negocio. Dice así mismo, basado en la nube, que te va a permitir proporcionar una vista única de los datos más cruciales del negocio. Tiene un servicio interesantísimo en las nubes, que realmente me preguntaron algo por acá. Así estamos grabando. Realmente tiene una parte interesantísima. Bueno, miren lo que vamos a hacer. Los que tienen Power BI pueden, si quieren, bueno, si quieren no, lo pueden ir subiendo y así. Pero yo debí subirle la data también. Y le voy a recomendar un canal de YouTube, que fue uno de los primeros canales también que yo visitaba y que continúo visitando, porque siempre tienen, ahí siempre ustedes se van a encontrar con charlas en vivo, enseñándote, hablando sobre la herramienta. Y siempre van a traer, y casi siempre se llama Data, y casi siempre traen profesionales de Microsoft a dar charlas, a veces lo traen de Excel, pero casi siempre de Power BI. Siempre van a buscar un problema con un dataset y te van a enseñar a hacer dashboard interesantísimo. Incluso la data que tengo hoy fue de ese mismo canal, en un webinar que participé con ellos, que me pareció muy interesante, sobre todo para temas de enseñar. Fue uno de los primeros que participé con ellos. Y con un tema de enseñanza son muy buenos, el dataset que yo presento. Luego le voy a mostrar el canal en YouTube ahí, que es bien, bien interesante, lo que le interesa seguir con el mundo de Power BI, que realmente es una herramienta muy poderosa, muy, muy poderosa, pero que también ahorita vamos a ver algunas de las limitaciones que puede tener. Voy a subir en una carpeta ahora, voy a hacer pausa a la grabación para dejar la parte teórica y el video no sea tan largo.
hasta acá. Y voy a subir la parte del texto de lo que vamos a utilizar a la plataforma de UTEC. Vamos a ver si lo tengo aquí. Campus virtual. Dame un segundito ahí. Vamos a detener